Bueno, familia, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Hoy aquí en Repercusiones con una invitada muy especial, que de hecho ahorita estamos haciendo memoria de cuando nos hayamos conocido y ya por lo menos como 8 años. Con ustedes desde Barba Heredia, la señorita Carolina Montero. Aquí, bienvenida en Repercusiones, Caro. Bueno, primero que todo, como siempre le digo a todo el mundo, agradecido con vos por la disponibilidad y la disposición, o sea, la disposición de venir hasta acá a compartir un poco de todo el proceso tuyo en la música y de disponer de tu tiempo para esto, ¿verdad? Que ¿Sí? como siempre me cuadra anotar, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y el hecho de que lo pongas a disposición nuestra, de verdad que realmente agradecidos. Entonces, de verdad, gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy halagada cuando me contactó de fijo. Y de ahí, ¿no? Aquí estamos para compartir todo lo que se pueda. De hecho, para eso es, ¿verdad? Todo lo que uno hace al final de cuentas es para eso, para compartirlo y si no, ¿para qué, verdad? Exacto. Para uno también, pero bueno, siento que es mejor también como eso. Exacto. Y de hecho por ahí, también por eso el título del podcast, Repercusiones, para Claro. repercutir en los demás. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a empezar por el inicio, ¿verdad? Vos, herediana, 100%, Barba, ¿verdad? Y tal vez si nos podrías como contar cómo fueron esos primeros años, o sea, la infancia, ¿cuál fue? No sé si desde ahí, me imagino que sí, porque, ¿verdad? Como, no sé, estoy infiriendo. Uh-huh. Estuviste en el Castella, me imagino que ya había como cierto acercamiento hacia el arte, no sé, en tu familia o en tu vida, ¿quiénes fueron como esas primeras o personas que te expusieron a la música, etcétera? A ver si nos puedes contar un poco de eso, por favor. Claro, bueno, en realidad mi familia no es una familia de músicos, más bien, bueno, tal vez mi papá, yo podría decir que mi papá fue una persona que siempre estuvo ahí como queriendo que sus hijos estuvieran como metidos en la cuestión de la música, porque él cuando era niño, más joven, digamos, nunca pudo estudiar música, por cuestiones de dinero, en fin. Entonces, él siempre fue como de los primeros que estuvo ahí. A mí primero me instó a meterme en piano en el Castella. Entonces, en primer grado o segundo, no me acuerdo, creo que fue, entré en piano y en violín también. Y sí, digamos, en el Castella desde los 6, pues yo entré un poquito más pequeña, entonces como 6 años. Bueno, ahí tenemos esta formación como, ¿verdad?, de música y todas las otras artes. Y empecé como más con el lado de la música, llevando esos instrumentos. Luego ya pasé, digamos, al clari, eso fue como en sexto grado, ya tenía, o sea, no empecé con clari, ¿verdad? Y el piano y el violín los dejé tirados porque no me llamó tanto la atención. El violín, también anduviste por el violín. Sí, pero vieras que no me gustaba para nada. O sea, yo agarraba ese violín como una guitarra en la casa para estudiar. Yo no quería estudiar, entonces yo lo agarraba como guitarra, así rebelde. Y yo, por dicha, me sacaron porque yo realmente recuerdo no querer estar. Y bueno, después el piano, que ahí sí, digamos, tuve como varias intervenciones del piano en mi juventud y en la U, pero siempre ya el clarinete desde que llegó hasta el día de hoy. Okay. Pero sí, digamos, mi familia, podría decir mi papá, más que todo como, no tanto como una inspiración, sino más bien como un apoyo muy grande, ¿verdad? Mi mamá también, por supuesto, pero sí siento que mi papá un poquillo más con eso. ¿Y qué música, por ejemplo, no sé, te acuerdas como qué música escuchabas en esa época? ¿O se escuchaba en tu casa? ¿Qué te exponían? Bueno, no tengo un recuerdo de esto porque estaba muy bebé, pero mi papá me cuenta que cuando yo era muy bebé, él me iba a dormir con música como de piano. Él tenía un cassette de como clásicos, pero en piano. Ajá. Entonces él ponía esta música para dormirme todas las noches. Entonces pienso que por ahí, claro, es una estimulación para un bebé, ¿verdad? Claro. Sin querer queriendo, él tal vez me
pues estimuló esa parte, ¿verdad? De escuchar música. Y era como piano. Ellos nunca han sido muy melómanos de música clásica y así, realmente no. Siempre, pues lo normal, en las fiestas, aquel merengue, que la cumbia, que la salsa, típico en fiestas. Latinoamericana. Sí. Como así, como más eso, más Ok. ese right. Y digamos, con el clarinete, cuando dijiste en sexto grado, fue cuando ya lo tomaste como más en serio. Fue cuando entré, Cuando ajá. entraste, ok. Sí. ¿Y cómo fue ese punto? O sea, ¿cómo fue que llegaste a él? ¿O él llegó a vos? No sé. Sí, vieras que, a ver, yo en el Castella pues conocía los instrumentos porque uno los ve en la banda y así, pero no sé, como que siento que el clarinete siempre estuvo muy presente en que es un instrumento y existe y es ¿verdad? Como que yo lo tenía que si había uno que llamaba la atención, era este. Yo no sé si era por ver como Bob Esponja cuando era mi niña y que Calamardo y el personaje, ¿verdad? Yo siento que tiene como una influencia, ¿verdad? Ajá. Y es una fábula que uno ve y uno, mira, este es el clarinete. Qué bueno, Calamardo. Y yo creería que eso como que hizo que tuviera la idea del instrumento en sí. Y en sexto grado, yo sí no recuerdo por qué yo dije, me voy a meter a clarinete, pero creo que fue la influencia de un amigo que tenía la tía, que fue mi primera profesora, Ruth Gutiérrez. La tía de él era la profe de clarinete. Entonces él me dijo, ¿por qué no vamos donde seguro fui con él, donde la tía? Y ahí fue, como por influencia creo que fue influencia de él, Alejandro, que me inscribí y ya, digamos, me encantó. Me encantó. Yo me acuerdo que la primera clase, bueno, una de las primeras clases, la profe ya cuando me dio el permiso de armar el clarinete, porque al inicio es como solo la boquilla, ¿verdad? Y soplar ahí. Pero yo me acuerdo cuando me lo dio, se fue un toquecito y me dice, no toque. Y yo, ok. Se fue, me dejó sola y yo de una vez ya tocando, ¿verdad? Sacando según yo y yo logré tocar eso y para mí fue ya, realización total, ¿verdad? Eso me acuerdo muy bien y pues ahí me quedé. Qué bueno. Creo que mucha influencia también fue la banda del Castella. La banda avanzada en ese entonces era una super banda, ¿verdad? Y, bueno, siempre ha sido una buena banda. Lo que pasa es que en ese momento había mucho instrumento. Era una banda muy completa. Entonces, claro, yo me acuerdo de escuchar esa banda. Yo decía, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces también el instrumento que me podía permitir estar ahí. Ok. También. Y en esa época del Castella, digamos, ya la parte secundaria. Entonces, ¿qué recuerdos tenés, no sé, de tanto, obviamente, a nivel de académico, ¿verdad? Como también porque del Castella, imagínate, un montón de artistas de todas las ramas, ¿verdad? Sí. Pues muy bonito, de fijo, siempre son recuerdos muy bonitos. Cuando yo entré al cole, bueno, estaba la banda grande que la dirigía Norman Calderón en ese entonces y la pequeña era la de Nacho, Ignacio, se llamaba el profe. Y digamos, como en la parte de música, pero sí, digamos, las otras ramas también. Era muy bonito como saber que yo tenía compañeros en otras ramas, ¿verdad? Porque no estás solamente con músicos todo el tiempo, sino que de repente en el aula hay artistas de todo tipo, que de artes plásticas, danza, teatro, folclore, literatura. Entonces eso es como, siento yo interesante porque te hace más como integral, ¿verdad? Entonces recuerdo un poco como esa parte de, más bien yo al inicio me quejaba, yo decía, pero ¿por qué tenemos que llevar artes si estamos en música? ¿Por qué si yo soy de clarinete tengo que...? Pero yo no lo entendí, ahora lo entiendo y pienso que qué dicha que fue así, porque claro, te obligaban tal vez a llevar teatro cuando usted decía, no me sirve, pero sí, claro que sirve, ¿verdad? Entonces, pues no, yo podría decir que sí, recuerdos muy bonitos. Recuerdo demasiado como ya cuando en las tardes, por ejemplo, que pasa la parte más artística en el cole, la felicidad total, ¿verdad? O sea, uno no se cansa, es que uno diría, son muchas horas ahí, desde 7 a 4, y uno lo piensa, son muchas horas para estar metido en un lugar, chiquitos desde primero hasta... Pero vieras que uno no se aburre, digamos, al menos yo nunca recuerdo decir, ay, qué cansado de estar aquí tantas horas, ¿verdad? Y digamos, era muy bonito. Y más bien, bueno, porque yo no soy castellano, no tuve esa oportunidad de experimentarlo, pero que es como que uno, por ejemplo, a esa edad uno está esperando más bien como que sea el bloque de la tarde, o sea, como que pase la mañana con las materias tradicionales, por decirlo así. Hay como esa sensación o... Yo la sentí mucho ya al final, como los últimos años, sí, de fijo. Y
y a veces pasaba mucho que en la misma mañana, ¿verdad? Que estamos en clases normales, mucha gente tocando un instrumento, que no era el momento para hacerlo. Y eso era bonito también, claro. Porque de repente vos estás en clase, no sé, de mate y por allá se escucha, bueno, yo estaba en unas aulas en algún momento que quedaban cerca del área de música, entonces usted escucha el corno allá estudiando un concierto y eso es normal, ¿verdad? Y es bonito que eso sea normal. Ajá. En un contexto así, de exacto. Cole. Y, digamos, a la hora, cuando que terminaste Castella, pasaste a la UNA, ¿verdad? Sí. A la Universidad Nacional. Ahí, no sé si puedes contarnos un poco ahí de la travesía universitaria. Sí. Ahí. Sí, bueno, cuando entré a la U, yo estaba súper triste porque se terminó el colegio y el Castella y todo, pero claro, la U es otra etapa increíble, ¿verdad? Yo entré a la UNA un poco por influencia de mi profe, Jorge, en ese entonces, de clarinete, que él estudió con mi profe de la U, que se llama Aldo Salvent. Y bueno, yo fui a que Aldo me escuchara, le gustó, a mí me gustó la clase y yo tomé la decisión de entrar ahí. Bueno, yo, como dijiste al inicio, herediana, yo dije, bueno, me queda aquí nomás también y estaba, bueno, me convenció mucho como una cuestión también de que la UNA es muy versátil. Siento que, bueno, en ese entonces recuerdo que cuando fui a hacer la prueba de admisión, o no me acuerdo si era una visita que hacíamos, yo vi aquello, gente estudiando cosas clásicas, otra gente tocando percusión allá, unas cosas latinas, que yo decía, wow, esto me gusta, ¿verdad? Digamos, esa parte como que me cautivó bastante, siento yo. Y bueno, tomé la decisión de estar ahí, fueron muy bonitos años, conocí mucha gente, que ahora... músicos buenísimos, músicas buenísimas y sí tuve como la experiencia también de estar más involucrada con estas músicas más populares, ¿verdad? También en la U hay un grupo que se llama Marimba Una, ajá, que toca como... ¿Estuvo ahí? Yo estuve en la marimba. ¿De verdad? Sí. Saludos a Hugo Castillo. Saludos, no sé, Hugo, es un musicazo. Hugo todavía la dirige en ese momento. Sí, claro. Ahí está todavía, sí, el otro día me lo topé y lo saludé. Aprendí demasiado ahí. O sea, yo decía, y a veces en muchas personas de la marimba no tocan, no son músicos, sí, digamos, de la carrera, o sea, son personas por la beca. Y se aprenden montones. Yo amé tocar ahí como 5 años. Aprendí a tocar marimba en la marimba una y amaba, yo más bien quería tocar marimba después y él le decía, no, vayas, toque clarinete, porque yo amo la percusión como de lejos, siempre me gustó, entonces yo, bueno, ahí como que pude experimentar también con marimba, que con las congas por allá, bueno, el clarinete. Pues sí, es muy interesante porque uno diría, de ahí es que no hay otros músicos, pero eso que, o sea, realmente fue un proceso muy importante que tuve que pasar, que me enseñó otras cosas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no sé, no habían partituras de clarinete, porque nunca habían tenido un clari en la marimba. Entonces yo no tenía partituras, tenía que leer con la de la trompeta, solo que de repente la trompeta tenía unas cosas que no eran tanto clarinetísticos. Terminaba yo tocando flauta, o sea, partitura de flauta con el clarinete. Entonces, ¿qué implica eso? Tener que transportar. Entonces, claro, al inicio, claro, cuesta mucho, pero ya después, a los 5 años de estar haciendo eso todos los viernes, uno aprende eso. Y yo digo, eso es como lo más valioso que yo sentí que me dejó esa experiencia, aparte, por supuesto, de todas las personas maravillosas que conocí, las experiencias de repertorio que pudimos pues tocar y bueno, Hugo, que es un musicazo, sí, y eso fue increíble. Muy bonito también. Y tiene, tiene una voz maravillosa. Me encanta verlo tocar y cantar él solo, o sea... Sí, es súper genial. Sí, yo me acuerdo que en la marimba, ahí en la marimba yo aprendí a... no, a ver, fue donde es que aprendí, suena como, me escucho en una casteco y con todo derecho me puede mandar así, ¿verdad? Una bofetada. Pero ahí fue donde por primera vez me enseñaron la parrandera, ¿verdad? Y era Juanca, un compa, guanacasteco, el maestro es una ciudad de artes plásticas. Y tocaba batería, estaba en ¿verdad? Y él era el baterista, ¿verdad? Y yo era yo era la banca, ajá, el principal era Juanca. Y me acuerdo que para un concierto me dice, venga, toque esto. Así, en pleno concierto, ahí en el, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, como en la entrada de la universidad. Ajá.
Y yo, pues es que no sé, me toque, racatucato, racatucato. Y a mí aquel role ni me salía y todo. Pero me acuerdo, yo tengo ese recuerdo así bonito, Sí. que fue la primera vez en donde me Sí, enfrenté como a la música de aquí, digamos, claro, ¿verdad? sí. Y digamos, y eso que vos decías acerca de que la una te pareció como más, no sé, con una mentalidad más abierta, digamos, ¿verdad? A nivel musical, no tan Sí. académica, tan cerrada. ¿Vos ya en el Castella habías experimentado con la música popular o fue hasta que llegaste a la una donde ya te empezaste a codear con eso? Fue la una. Pero sí, creo que el último año del Castella sí tuve como un pequeño acercamiento. Por ejemplo, recuerdo una vez, bueno, ahí los que se gradúan en danza tienen que hacer una muestra a fin de año y escogen una pieza. Un amigo mío quería hacer la muestra con una pieza de Amarillos y Magenta, Grillos. Con grillos, qué Y bueno. me dice, Caro, vea, esto tiene clarinete, no quiere tocar conmigo para esto, voy a pedir permiso a los músicos para ver si podemos tocar. Al final, no sé qué pasó, no se hizo, pero yo empecé a escuchar esta Amarillo. pieza, me encantó, yo decía, wow, ¿verdad? Y entonces como que me acuerdo de eso, ¿verdad? Y luego también Paquito de Rivera, no sé cómo entró a mi vida, pero yo lo fui a escuchar en el cole, que vino a tocar al Nacional, y claro, influencia, y también Chucho, que Ya vino a dar una Chucho. clase. Creo que fue todo el mismo año. Chucho fue en Chucho Valdés, pero Chucho fue en el 2013. 2013, Sí, bueno, fue cuando ya había salido. cuando vino con los Afro-Cuban Messengers. Ajá, Tocaron en el creo. Nacional también, en el Sí, yo teatro. no pude ir al chivo, pero la clase maestra, súper Uf, bien. qué bueno. Y sí, como que creo que por ahí empezó desde antes. Entonces, cuando yo fui ahí y vi ese ambiente, yo dije, qué bonito como poder experimentar, tener las dos cosas, ¿verdad? Ajá. Y bueno, digamos que la Universidad Nacional sí tiene, bueno, no tenía en ese entonces una orquesta. Eh, Creo que hasta el momento no se ha podido armar una orquesta porque, bueno, tiene una situación ahí de la faltante de cuerdas. Creo que ahora ya tienen como una buena cátedra y todo, pero se está formando, es muy nuevo, es muy reciente. Entonces, tal vez una cosilla así que yo tenía como que me hacía como falta en esos años era esa parte. Por dicha, tuve la oportunidad de ir a tocar puertas a otros lados que la Sinfo, que la UCR, para tocar como con los grupos de ahí, que tiene muy, ya pues, sus lugares más desarrollado esa parte, ¿verdad? Entonces también tuve como esa otra parte, digamos, académica siempre, como las dos, siempre de lado, ¿verdad? Y Ok. siempre buscando qué hacer, que digamos, falta esto acá, bueno, voy a ir a completarlo acá y eso fue como como estar en eso, ¿verdad? Y eso, digamos, después desembocó en, como ya en el interés propio, como de ahondar un poco en el jazz, ¿verdad? También. Sí, sí, desde el primer año, digamos, vi que había un taller de jazz de la U, Ok. que en ese entonces creo que lo diría Tupac, Ajá. y yo lo escuchaba tocar y yo, wow, me gustaba las piezas, que tal, me aprendo tal pieza, me acuerdo Manteca, que la tocaban, en ese año la tocaban un montón y yo me la aprendía como hasta el segundo, tercer año pude entrar, digamos, al taller y ahí siempre ha sido un acercamiento al jazz como un poco de lado, porque Ajá. el clásico siempre ha estado por encima, digamos, de mi interés y de lo que he estado haciendo en todos los momentos de mi vida. Hasta hace poco que ya como que tomó más tiempo, más espacio en mi vida, pero sí fue ahí que se dio un poco más, ¿verdad? En ese taller, que yendo a los jams, en ese momento el sótano se hizo Ajá. en el 2000, justo el primer año de U fue que el sótano se hizo. Y esa Entonces, época, o sea, ese apogeo del sótano, ¿verdad? Porque sí, esos años estuvieron muy movidos ahí. sí, y yo recuerdo ir los martes y escuchar a mis compañeros de la U, de hecho, que eran, y no, súper bien, Qué siempre. bien. Ok, pero pasó la una y llegó Francia, ¿cierto? Sí, O pasaron unos unos años años, ahí, sí, exacto, ajá, exacto. Y llegó Francia. ¿Cómo fue esa sí. experiencia? Sacando ya la maestría, ¿verdad? ¿Fue? No, fue como una Ah, una licenciatura. licenciatura. Ujú, Ok, sí, sí. Yo me fui con el objetivo de sacar maestría en el futuro, pero bueno, pasaron cosas y ahora estoy aquí. Y ok. no me dio tiempo, digámoslo así, Ujú. de sacar una maestría, pero bueno, hice 2 años de estudio con mi profesora Aude Camus en el Conservatorio de Rouen. Bueno, yo siempre he tenido la idea de que me quería ir, ya lo había intentado una vez, casi lo logro, pero no, a Israel.
A Israel. Siento que por dicha no, porque luego se pasaron muchos problemas, se vino el COVID, yo no sé cómo hubiera hecho estando tan lejos, ¿verdad? Y un lugar cultural, un contexto muy distinto al mío, ¿verdad? Entonces, al final todo pasa por algo, no se dio, pero cuando vi que estaba como esa oportunidad de estar con ella allá, yo aproveché, eso fue en el COVID 2021, y le escribí. Le escribí, ella estaban abriendo audiciones para estudiar ese programa con ella y bueno, le mandé la audición y todo salió bien. Sí, fue un proceso de años, ¿verdad? Que yo como que yo lo quería intentar. Es una búsqueda que hay que ser como un poco larga, ¿verdad? De decir, ok, voy a empezar a buscar este lugar. Ahora, y hay tanta información que uno se pierde en el camino, ¿verdad? Hasta que ya uno encuentra y dice, bueno, por aquí. Ese año yo empecé a estudiar francés en la UCR. Entonces como que todo se alineó. Okay. O sea, de hecho, antes de empezar a estudiar francés, de que saliera esta oportunidad, yo ya estaba estudiando francés sin querer queriendo. Entonces, claro, cuando yo vi, yo dije, ya estoy estudiando esto, ¿por qué no unir las dos cosas, verdad? Claro. Y Francia es un país que en el clarinete tiene clarinetistas increíbles. A mí en general me gusta mucho cómo tocan ahí. En este país, la manera que tiene de tocar y entonces yo no lo pensé mucho, solo me animé. Ya era un momento en el que sentía que podía hacerlo, que ahora sí ya me sentía más lista para hacer algo así. Tampoco tenía, digamos, trabajos acá que me amarraran a decir, mejor no. O sea, estaba en un buen momento, entonces me fui por allá. La licenciatura estuvo muy, muy interesante, sí. Tuve algunos cursos en la universidad más teóricos. En el conservatorio, bueno, la orquesta, el clarinete, música de cámara, cosas más así. También estuvo el jazz. Súper, digamos, la experiencia yo la recomiendo. La recomiendo aunque sea un par de años que uno pueda tener la experiencia. Genial, yo terminé en 2 años ahí y luego me quedé un año más trabajando, dando clases de clarinete, de solfeo, tocando con un grupo. Estaba tocando con un grupo allá. Y luego también empecé a estudiar jazz. Ya formalmente, por primera vez en mi vida, estudié jazz un año. Ahí mismo en el conservatorio, en un programa, digamos, más básico, pero igual súper bueno. Y bueno, luego ya tuve la oportunidad de regresar acá con un trabajo y bueno, hasta ahí llegó. Ok, no, pero súper. O sea. ¿Y qué sentís que te cambió? Como decís, ¿verdad? Obviamente recomendás siempre la experiencia de poder viajar, tener otra lectura, ¿verdad? ¿Y qué sentís que fue como, o cuáles fueron los mayores aprendizajes en esa experiencia, digamos, que logras echar para vos? Uh-huh. Bueno, yo nunca había vivido sola. En ese momento me tocó hacer todo sola, ¿verdad? Estamos hablando de que al menos ahí en esa ciudad nadie hablaba español. Entonces al inicio fue muy duro, digamos, esa parte como más social de amigos y así, porque nadie habla español, yo hablo francés, pero todavía no tengo un nivel como para llegar ahí, meterme en una conversación y hacer bromas, o sea, eso es como otro nivel que yo todavía no había alcanzado. Entonces esa parte fue dura, pero como que lo hace fuerte a uno, ¿verdad? Siento que es importante desapegarse de las cosas y si uno está acá y no se mueve de acá, es como un apego a eso sin querer queriendo, porque tampoco uno tal vez lo hace con, ¿verdad? Pero no sé, a fuerza uno se va, está solo, tiene que hacer su vida en un lugar de cero y eso es como un aprendizaje muy grande y como que lo hace a uno más fuerte y tal vez yo después decía, ay, si me voy a hacer un máster a tal lado y yo decía, uy, pero qué duro volver a empezar, pero yo decía al mismo tiempo, pero es que ya no soy la misma, o sea, yo puedo volver a hacer esto, ya lo hice una vez, ¿por qué no lo puedo hacer de nuevo? ¿Verdad? No es como que nunca lo he intentado, entonces esa parte y también pienso que ya sea irse a vivir a otro país o solamente ir por un festival, con solo una semana, que uno pase en otro lugar, viendo otras personas, otra realidad, otros músicos, otro nivel, uno aprende mucho. O sea, uno no puede, siento yo, a veces no se puede, ¿verdad? La posibilidad económica o lo que sea no permite que uno pueda como moverse mucho, pero si uno puede aprovechar cualquier oportunidad que salga de ese tipo, hay que agarrarla porque sí... hay que ver con otros ojos, como no estar solo encerrado en esta burbuja y solo esto existe, porque no es así. Exacto. Y eso hace que un músico también pueda desarrollar otras cosas, ¿verdad? Y otras cualidades también. Las experiencias humanas, a fin de cuentas, vienen a
como a darnos herramientas para poder interpretar la música, a fin de cuentas también. Ajá, exacto, Sí. exacto. Y digamos, no sé si a lo largo de tu carrera has tenido algún momento en donde te hayas peleado con la música o con el saxofón, o que digas, o donde se te cruzó por la mente, así fuese un Claramente. segundo decir, quiero dejar Ajá. ya, quiero dejar esto tirado ya, ¿verdad? No sé si has tenido una experiencia de ese tipo, algún conflicto de esa categoría y cómo Ujú. lo trabajaste, ¿verdad? O qué hiciste para Sí. revertirlo, seguir adelante. Dos momentos, sí, de fijo. Uno fue cuando salí de la U, porque cuando uno está en la U todo es color de rosa y uno sale de la U y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con toda esta información? ¿Qué hago con todo esto que quiero desarrollar? Puedo dar clases, claro, súper bien, pero también quiero tocar y tal vez cuando yo salí de la U, yo estaba tocando más como en proyectos, pero no estaba trabajando de eso, ¿verdad? No estaba como generando dinero de tocar. Entonces eso es como muy duro al inicio, como aceptarlo, vivir con eso y decir todo bien, igual sigo estudiando porque en algún momento la oportunidad va a aparecer. Es como que seguir estudiando, aunque no está la oportunidad aún, es muy duro. Ujú. Entonces eso fue como un momento. Luego con el COVID como que se disolvió y por dicha pude volver a retomar y salieron otros proyectos, me llamaron a tocar de tal orquesta o tal cosa, entonces eso como que lo motiva a uno, por dicha. Y otro momento también, bueno, eso fue lo que me salvó tal vez en ese momento, fue, no sé, la verdad, siento que fue que tal vez empecé yo misma a buscar dónde tocar y esa puerta me abrió otra y otra. Y entonces hay que mover, hay como que despertarlo. Si uno no se queda ahí, no va a Si salir no nunca. esperar que te caiga del No, no, cielo. Ajá. eso. Buscaste, pues, perdón, buscaste, Ujú. buscaste tus oportunidades, al fin de cuentas. Sí, y que me abrieron otras al fin. Ajá. Entonces eso fue la primera. Luego la segunda, que también me pasó una frustración, fue estando en Francia, que yo llegué allá y eso es lo mismo que te digo, o sea, uno ve otro ambiente, otra realidad. Cuando yo llegué allá, la primera o la segunda semana, había un concurso de clarinete internacional mundial donde van los mejores a participar ahí y yo fui a ver la semifinal. Eran 4, 6, 5, 6 horas de escuchar clarinetes pasar uno tras otro, todos tocando perfecto, o sea, era una cosa, una perfección que existe y que uno busca, pero es muy difícil. Y yo los veía, yo decía, wow, o sea, yo voy a hacer eso. Yo, yo voy, ¿cuánto tiene que pasar o cuánto esfuerzo va a tener que seguir haciendo para llegar a tocar así? Tal vez habían chicos que tocaban así y tenían 19 años y yo ya con 25. Entonces yo decía, como que eso por supuesto, me motivó, pero al mismo tiempo fue un poco Ujú. como del otro lado, ¿verdad? Como cuestionarme mucho y un poco como este síndrome del impostor, un poco, ¿verdad? Ajá. Como que al final de cuentas, por dicha lo superé, porque si no, entonces ¿para qué? Tanto esfuerzo, ¿verdad? Exacto. Y eso justamente fue lo que cambió, que mi profesora me vio y me dijo, usted algo le pasa. Hablamos un día, yo lloré, ella me dijo, y esto sí me quedó muy grabado y eso fue lo que me hizo llorar, que ella me dijo a mí, usted dejó a su familia, dejó todo allá para estar aquí y no está eh, aprovechándolo al 100% porque se está sintiendo que no es capaz. Cuando ella me dijo eso, yo me puse a llorar porque, claro, me hacía falta mi familia, yo soy muy familiar. Entonces yo decía, claro, o sea, mi familia me hace mucha falta, yo me fui y estoy acá tan lejos, esto es por mí, yo necesito hacer algo ya. No puedo seguir en esto, necesito ya despertarme y decir, no me importa, yo estoy aquí por mí, este esfuerzo es verdad y como, a ver, sirve abrir los ojos y ver lo demás, pero también no tanto, no tanto porque uno tiene que tener claro como su camino, Ujú. cada uno, cada uno tiene un camino diferente y no sé dónde escuché esta frase, pero esta frase como de que por qué los caballos de carrera como que les ponen unas cosas así para que no puedan ver a los Ajá. demás, es como, vaya, no vea a los otros, es como solo vaya usted. Y esa parte, como que esas dos cosas, lo que me dijo la profe y como ese recuerdo, que yo como que me espabilé y dije, no, 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 aquí la cosa es de ponerle, ¿verdad? Ajá. Y no ponerse uno de víctima. Exacto. Y entonces, pues ya todo bien, Sí, ya es después que todo bien. es súper loco, porque yo creo que, no sé, mi madre, a todos, me atrevería a decir que a todos nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado. Ujú. Como vos decís, eso que uno ve a un chiquillo de 18, a veces menos, que Sí, agarra el instrumento y dice, uff, ¿verdad? Y, y como vos decís, hay una parte que obviamente uno lo toma como motivación, pero
yo creo que está dentro de la naturaleza humana, Sí. cuestionarse. Pues yo creo que lo bueno es eso, y resalto, ¿verdad? Y aplaudo la forma en cómo lo manejaste, porque hay mucha gente de verdad se echa a morir, ¿verdad? Dice, no, uy, ¿para qué? O se ¿Verdad? Se devuelve devuelve y rápido todo. y sí, claro. Pero esos momentos son muy importantes, porque Ujú, como vos decís, te reafirman y por ejemplo, lo que decías a futuro, no sé, para una maestría, que vos decís, pero ujú, hacerlo de nuevo. Y vos te dices, sí, obviamente, ya lo hice una vez, puedo hacerlo otra vez y lo puedo ujú. hacer mejor, ¿verdad? Sí, Y sí. después, qué importante, que eso también me parece importante rescatar, lo de la sensibilidad de tu profesora, Ujú, ¿verdad? Porque ahí, que eso es algo que en varios capítulos hemos hablado de lo importante o sea, de la figura del profesor, de un buen profesor, sí, ¿verdad? Como que no solamente, no sé, enseñarte a ejecutar bien el instrumento, sino que tenga esa sensibilidad de medir qué te está pasando, ¿verdad? Que ahí ujú, entra un poco toda la parte psicológica, ¿verdad? Que no solamente toque, ¿verdad? sí. Sino hacer la lectura al estudiante Sí, eso es e importante. impulsarlo. Muchos profes no lo realizan. En realidad usted pasa con el profesor más tiempo a veces que con otras personas. Estamos hablando de que es un cubículo, 2 personas, 1 hora todas las semanas. Es un psicólogo un poco. Ajá, Entonces sí, eso es muy importante. De fijo, yo agradezco todos los profes que he tenido porque siempre me han aportado algo súper valioso, ¿verdad? claro. Y bueno, esta última experiencia ni qué hablar. Mm. Y claro, ya para ir cerrando, dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido o cuáles, verdad? Algún recital, algún concierto que tengas ahora el recuerdo de que te haya significado un gran reto, ¿verdad? Y que ¿verdad? En donde uno siente esa montaña de nervios, de congoja, de peso, ¿verdad? Encima, y cómo lo gestionaste. Esa es la primera. Y la segunda, que aquí en el podcast tenemos una tradición, y es que cada invitado deja en el playlist de repercusiones una canción. Como siempre digo, pedirle a un músico una canción es súper Ay, difícil no. y hasta una grosería. Y sin avisar. Y sin avisar. Pero bueno, de eso se trata. Agarrarlos por sorpresa y tener que escoger una. Entonces, esas son dos cosas. El episodio, el concierto, recital o examen, no sé, que te haya significado un gran reto y la canción. Entonces, todo tuyo. Ok. Bueno, la verdad está muy difícil estas preguntas. No sé, no sé. A ver, un gran reto, el último examen que hice, que fue el de que hice en Francia, podría decirlo, porque sí tenía mucha presión con mi profe un poco y siempre llegaba un jurado que uno no conocía y yo quería como demostrarle a ella y a mí misma también de que yo, digamos, había logrado avanzar y mejorar y es como de las veces que más me ha gustado como he tocado, digamos, en mi vida, que yo siento que le puse mucho esfuerzo, por dicha no fue en contra, ¿verdad? Como que me pusiera muy nerviosa más bien de la cuenta y ese fue un gran reto. También otro, ¿puedo decir dos? Claro, claro, sí, sí. Todo bien, todo Es que en bien. realidad son muchos, pero uno que viene hace muchos años, cuando estaba en el cole, pues el primer recital serio que hice que fue en noveno, porque en noveno a uno lo ponen a hacer un examen, si uno no pasa, se sale del Castella, si uno lo pasa, sigue. Ok. Entonces para mí eso fue prueba de fuego, o sea, yo no me quería salir del Castella, yo no, o sea, para mí era la muerte, salirme de ahí, ¿verdad? Los dramas de uno en ese momento, ¿verdad? Ajá. Entonces yo tenía que pasar sí o sí el examen de acreditación y yo empecé en sexto, digamos que ya tenía 3 años tocando, sin embargo yo, eh, de ahí a esas edades uno avanza como más lento, siento yo que yo sentía que en noveno yo no tenía el nivel. Yo decía, no, aquí me van a sacar de aquí. Y entonces yo seguro en algún momento yo me acuerdo, yo estudiaba demasiado, así, demasiado. Cada vez que yo podía, yo estaba estudiando y ese fue como un estrés total para mí hacer ese examen, que al final todo salió bien. Y realmente siento que eso fue como lo que me abrió a mí muchas puertas y a mí misma creérmela de que sí. Y los profes también. Y creo que ese podría ser incluso más que el que Ok. acabo de decir, porque era como un momento muy decisivo. Tal vez si no hubiera logrado eso, me hubiera sacado y nunca hubiera hecho, Ajá. ¿verdad? Ok, Sí, ok. sí. ¿Y la canción? Con respecto a la canción, Caro. Pero como, ¿qué tipo? ¿Qué?
Una canción. De cualquier género, de cualquier duración, con voz, sin voz, de cualquier Ok. época, cualquier autor. No sé, se me vino a la mente una pieza. Es que como estamos hablando de eso, seguro, de Caribbean Jazz Project, ¿Ok? que Paquito toca clarinete y ¿Ok? suena hermoso. Se llama Vals Triste. Vals Triste de Caribbean Jazz Sí, Project. Ok, listo. buenísima. Ahí la vamos a poner Sí, entonces. sí. Claro, y ya la última para cerrar. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está valorando dedicarse y estudiar música? Que lo intente. Sí, que lo intente, solo haciéndolo vas a ver qué es. Ok, Por supuesto, no es fácil, no lo es ni nunca lo vas. Yo pienso que nunca va a dejar de ser un reto todos los días, porque si uno, por más que usted diga, ya tengo el trabajo de mi vida, el que soñé, igual hay que seguir. O sea, nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, como tener claro eso, nunca se va a nunca se acabar, acaba. pero eso es Definitivamente. bonito también. Claro, claro, Eso es bueno. Yo pienso que es algo bueno. claro, total. Es que imagínate, si se acabara, qué aburrido. Sí, O sea, eso es lo bueno, que siempre hay por donde ujú, buscar, hacer. total. Sí. Claro, y se olvidó preguntarte, claro, mira, los proyectos en los que estás ahorita. O sea, Ah, qué sí. estás, dónde estás tocando? ¿Con quién estás tocando? Ahorita estoy con la Banda Nacional de Heredia. ¿Ok? Es como mi trabajo, digamos, oficial. Y estoy con el cuarteto de clarinetes Nanquima, que es un cuarteto de clarinetes de mujeres. ¿Ok? Todas somos del Castella también, ya cada una estudió en diferentes instituciones del país. Bellísimo. Y ya, estoy como con proyectos que estoy empezando a formar ¿Ok? y así, pero por el momento ¿Y eso es. tienen redes? Sí, tenemos redes. ¿Cuáles son para que te busquen? Bueno, el cuarteto de clarinetes Nanquima, así se llama. Ranquima. Nanquima. Nanquima. Nanquima quiere decir madera en chorotega. ¿En serio? Ujú. Qué poético. Me gusta, me Sí, gusta, me sí. gusta. Entonces, cuarteto de clarinetes Nanquima. Y también tiene, bueno, mi Instagram, Caro Montero. Ok, Y la Banda Nacional de ok, Heredia. listo. Caro, demasiadas gracias por el tiempo, por las anécdotas, por la historia. Saludos a Hugo Castillo de nuevo, Sí, a Huguito saludos. y a Juanca, el pariente, de paso. Y entonces nada, Caro, de verdad, muchas gracias. Y bueno, a ustedes también aquí por el tiempo. Nos vemos en la próxima edición de Repercusiones. Y ya saben, Vals Triste de Caribbean Jazz Project fue cortesía de Caro. Pura vida. Gracias, gente. Cuídense. Chao. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.